Hola, buenos días. Hoy trabajaremos el área de personal social. En esta oportunidad vamos a trabajar una de las culturas preincas. Eh, Temas anteriores ya hemos tocado la cultura chavín, la cultura paracas y en esta oportunidad tocaremos la cultura nazca. ¿Sí? Conoceremos muchas cosas importantes acerca de esta cultura. A ver, vamos a seguir. Dice la cultura nazca. ¿Dónde se desarrolló la cultura nazca? La cultura nazca, al igual que la cultura paracas, se desarrollaron en el departamento de Ica, quiere decir al sur de Lima. ¿Sí? En la cultura nazca se desarrolló en Ica y vamos a conocer quién fue su descubridor. El descubridor. ¿Quién lo descubrió? Pues bueno, lo descubrió el arqueólogo alemán Federico Max Uhle. Aquí tenemos la imagen de Federico Max Uhle, ¿sí? Esta imagen ya son las últimas porque hay una imagen donde Federico Max Uhle tiene los bigotitos un poquito más resaltados. Pero esta es la imagen última de Federico Max Uhle. Continuó, ¿sí? Bueno, sabemos que en Ica es una zona desértica. Por eso dice acá, ¿cómo sobrevivir en el desierto? ¿Qué hicieron los pobladores de Nazca para poder sobrevivir, para poder alimentarse? Sabiendo muy bien que Ica es una zona desértica, donde no hay una tierra fértil, donde no pueden producir, donde no pueden cultivar. Bueno, ellos trataron, ya los habitantes de esta zona desértica, ya trataron de enfrentar las dificultades, los problemas, dándole soluciones a través de unas construcciones, porque es muy claro que dentro de los 365 días del año, solamente en esos tiempos 40 días había agua en los ríos y después había sequías, entonces era muy dificultoso de que los pobladores, los nazquenses, puedan cultivar, ¿no? Puedan tener cosecha, pero ellos trataron de solucionar este problema haciendo unas construcciones, ¿ya? Unas construcciones. Vamos a conocer. Dice, ellos se dedicaron a la agricultura. Ya lo he dicho antes, el lugar era un lugar desértico, un lugar árido, seco, donde no se podía producir la agricultura, donde no se podía plantar, no se podía cultivar, no se podía sembrar. ¿Por qué? Por la zona, por el lugar y por los 40 días que al año nada más había agua en esa zona. Pero ¿qué hicieron los nazquenses para aliviar este problema, para darle solución a esta sequía propio del lugar? ¿Qué hicieron? Pues bueno, les cuento que ellos construyeron, ¿ya? Hicieron unas construcciones, unos canales de acueductos subterráneos. ¿Para qué? Para poder así regar sus cultivos. También hicieron, bueno, este agua venían de los ríos y manantiales que estaban cerca, ya que en la zona había muchos valles, ¿no? Ellos se desarrollaron en una zona donde había muchos valles. Entonces, ellos trataron de solucionar esta dificultad a través de estas construcciones, ¿ya? Por eso que a los pobladores de Nazca los consideran como los mejores ingenieros hidráulicos, ¿ya? Del Perú antiguo, no de ahora, del Perú antiguo, sabiendo muy bien que hace muchos años atrás había poco conocimiento al respecto de cómo construir, cómo realizar, ¿no? Pero ellos trataron de solucionar su problema a través de construcciones. Empezaron a construir canales, acueductos, empezaron a construir reservorios para juntar sus aguas, sus reservas, y así poder dedicarse a la agricultura. Dice, los Nazca construyeron una red de canales y sistemas de acueductos para regar sus cultivos. Además,
construyeron reservorios para guardar el agua. Aquí estamos observando esta imagen. Como verás, aquí las paredes de estos acueductos o reservorios de agua eran de piedra, porque sabemos muy bien que esa zona era desértica, mucha arena, y la arena podía absorber todo el agua y ellos quedarse sin agua y creyendo que en un principio estarían guardando, pero no, ellos pensaron absolutamente en todo. Sabían muy bien, eran personas muy inteligentes y sabían muy bien que la zona era desértica, no podía llegar, entonces dieron solución a través de estas construcciones y así poder regar todos sus cultivos y también para el consumo humano, reservando agua en reservorios. Continúo. Después de haber logrado superar esta dificultad, ellos empezaron a cultivar. Y bueno, ¿qué sembraron? Los productos como el maíz, el payar, la calabaza, el frijol, la lucma, la yuca, el algodón y entre otros productos más, como el zapallo, por ejemplo, ¿no? Entonces, continuamos acerca de Nazca. Esta cultura es reconocida por las construcciones de sus acueductos, canales y reservorios para guardar agua y así regar sus cultivos. Claro que sí, pero no solamente son reconocidos, ¿ya? Solamente por haber construido todo ello. También es reconocida por sus jeroglíficos enormes. Pero ¿qué son jeroglíficos? Los jeroglíficos son estas líneas famosas que son muy conocidas y que muchos de las personas que visitan Nazca, los turistas, justamente van para conocer ello. Lo que son las líneas de Nazca. Son figuras enormes que vamos a poder ver en una pampa llamada San José, ¿ya? Y estas líneas las vas a poder ver, aquí por ejemplo, te muestro algunas. Las vas a poder ver no desde abajo, ahí parado sobre ella, no, sino las vas a poder observar bien desde lo alto, porque en la zona hay colinas, ¿ah? También hay un mirador actualmente. Entonces, desde ese mirador, o también puedes tomar de repente algún servicio de avioneta, ¿ya? Que puedes desde arriba visualizar, muy arriba, desde lo alto, puedes visualizar con mucha exactitud la forma de estas figuras. Entre las figuras, dice que son cientos y cientos de figuras que se han encontrado en las pampas de Nazca, en ese lugar, ¿ya? Entre ellas te voy a mencionar algunas, porque te repito, son cientos y cientos de figuras, ¿ya? Entre ellas tenemos el pelícano, el mono, las manos, ballena, araña. Te menciono otras como el perro, como el cóndor, otro, por ejemplo, también el alcatraz, ¿sí? Dice que estas figuras, ya que se encuentran en las pampas de San José, son jeroglíficos, son las líneas de Nazca, son zoomorfas. Zoomorfas. Zoo viene de animales. La palabra desciende de la palabra animales, ¿ya? Zoo deriva, o más bien dicho, significa, ¿no? Significa animal, figuras de animales. Fitomorfas, fito quiere decir plantas, formas de plantas, geométricas, de figuras geométricas que ya conocemos. Y antropomorfas, ¿ya? Antro quiere decir persona, hombre, ¿ya? Entonces, una de las figuras antropomorfas también que vieron aquí en las líneas de Nazca está el famoso hombre búho, que representa, dice los que han estudiado, dicen que es la figura de un astronauta, a la cual le han puesto el nombre muy conocido, hombre búho, ¿sí? Entonces, estas y otras líneas más vas a poder ver en las pampas de San José. Aquí dice, se encontraron en las pampas de San José, entre Nazca y Palpa. Pero aquí hay alguien que las encontró. Quiere decir que las descubrió. Y hay otra persona quien los estudió y las conservó. ¿Quién las encontró? Este arqueólogo llamado Toribio Mejía Césped. Las líneas fueron encontradas por
Toribio Mejía Césped. ¿Y quién las estudió y las conservó? Fueron estudiadas y conservadas por la arqueóloga alemana Maria Reich. Fueron dos arqueólogos. Toribio Mejía las encontró, las descubrió y Maria Reich las estudió. Desde el día que las estudió hasta el fin de sus días, dicen por allí, cuenta la historia, que ella empezó a cambiar su cabello de lo negrito que era, empezó a cambiar el color blanco. Y hasta los últimos días que le dedicó, porque le dedicó su vida prácticamente, ya una parte de su vida le dedicó al estudio y conservación de las líneas. Ya hasta ese entonces su cabello era totalmente blanquito, comentan así. Por eso ella es conocida, o más bien dicho, reconocida como la Dama de la Pampa. ¿Por qué? Porque andaba en la Pampa San José realizando los estudios y conservando cada una de las líneas, de las figuras encontradas. ¿Sí? A ver, también son reconocidos porque fueron unos grandes arquitectos. Dice, en la arquitectura construyeron el gran templo de Cahuachi. Aquí estamos viendo el templo de Cahuachi. Bueno, actualmente no está tan conservado como lo observamos aquí en esta imagen. Ya están un poco parecidas como ya son ruinas, ¿no? Como ya han pasado muchos años y esta construcción ha sido con adobe y quincha, entonces se ha ido deteriorando, ¿sí? Con el pasar de los años ha ido perdiendo su estructura correcta, exacta, original. Hoy en día ya es como unas ruinas como las que tenemos aquí en Pachacamac, la ruina de Pachacamac, ¿sí? Algo así se mantiene. Entonces, dice que el templo, el gran templo de Cahuachi, aquí adentro realizaban ceremonias, grandes ceremonias, rituales, y ahorita te hablo acerca de los rituales, ¿sí? Vamos. Dice, aparte de haber construido acueductos, canales, reservorios, haber hecho las líneas de Nazca, ¿ya? Haber hecho un templo, Cahuachi, el más importante y la capital de Nazca, también fueron reconocidos por sus cerámicas, forma calabazada con 2 picos y una asa puente. Utilizaron hasta 11 o un poco más de 11 colores y combinaron esos colores obteniendo 180 matices. 180 matices. A ver, en su religión, ellos tuvieron aquí tenemos a 2 dioses. El dios Con, que también fue de los Paracas, porque sabemos muy bien que Nazca es la continuidad de Paracas, entonces también se mantuvo el dios Con, y el dios propio de ellos, que es el dios Boto, que tiene forma de pez, reptil y felino, como lo observas en la imagen. Luego, su sociedad fue clasista. ¿Qué quiere decir clasista? Fue dividido por clases, no había igualdad como en las demás culturas. ¿Ya? Quienes gobernaban, quienes mandaban, eran los sacerdotes. Los guerreros eran los que luchaban, los luchadores, y también ellos eran conocidos, ¿ya?, como cazadores de cabezas de trofeo. Quiere decir que ellos a sus enemigos les quitaban la cabeza y se colgaban la cabeza como trofeo en el cuello o en la cintura. Y con ello le rendían culto a sus dioses. Luego están los artesanos. ¿Quiénes son los artesanos? Son los que tejían, los tejedores. Eran los ceramistas, los que hacían su cerámica. Y eran los músicos, los que tocaban la flauta, la quena. En esos tiempos, flauta y quena solo tenían 3 agujeros a comparación de hoy. Y eran hechos en material de madera y huesos de animales y de personas. Y último está la clase baja, que es el pueblo, la base de esta pirámide, que eran los pescadores, cazadores y agricultores. Bueno, este ha sido un dato muy pero muy importante para poder seguir continuando con las demás culturas y hacer una comparación ligera. ¿Sí? Así es que cultura Nazca, descubierta por Federico Max Uhle. Las líneas de Nazca estudiadas y conservadas por Maria Reich, pero descubiertas ¿por qué? ¿Se acuerdan por quién fue descubierta?
ahí tenemos mucho, pero mucho por estudiar. Así es que